Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur, ya nosotros listos para revisar nuestra actualidad deportiva y estos son nuestros titulares más destacados de hoy. El Comité Olímpico Venezolano celebró este 23 de diciembre 90 años de creación. Continúan las acciones de la Copa Africana de Naciones. Y la Federación Internacional del Baloncesto anunció la segunda edición del proyecto She Calls Game, que tiene como objetivo alzar las voces femeninas. Así comenzamos Deportes Telesur. Gracias por estar con nosotros en esta media hora del acontecer deportivo aquí en Deportes Telesur. Iniciamos con el Comité Olímpico Venezolano, que celebró 90 años desde su creación, reafirmando compromisos con los valores del olimpismo mundial bajo la gestión de su presidenta María Soto. En Caracas, María Soto destacó el balance de 3 años y medio de gestión, subrayando la integración con federaciones y entes deportivos como clave del progreso alcanzado en 2025. Fundado en 1935 y reconocido por el Comité Olímpico Internacional en 1941, el Comité Olímpico Venezolano conmemora 9 décadas de historia y proyecta un nuevo ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. Con eventos juveniles y adultos en la agenda, la institución se prepara para elegir autoridades en enero de 2026, consolidando su rol internacional. En otras informaciones también les contamos que la agencia de noticias Prensa Latina ya dio a conocer los mejores deportistas de Latinoamérica en 2025. El reconocido medio internacional cubano recibió más de 110 votos de medios de comunicación de la región, también de Europa, de Medio Oriente y Asia. Y por segunda ocasión, Cuba se llevó las 3 categorías en el tradicional sondeo. Esta vez con protagonismo para la triplista Leyanis Pérez, el lanzador Livan Moinelo, el equipo juvenil de béisbol Five. Pérez, actual monarca del salto triple, lideró con 73 votos en un apartado en el que 17 mujeres recibieron un solo voto. Por su parte, el campeón en el béisbol japonés, el zurdo Moinelo, se convirtió en el primer pelotero cubano en ganar la distinción de mejor atleta masculino de Latinoamérica, tras conseguir 42 sufragios, con los que superó al astro argentino Lionel Messi, quien fue su más cercano perseguidor con 19. Y el galardón a mejor equipo fue para los monarcas juveniles cubanos del béisbol Five en la Lid Mundial de Nayarit en México, tras sumar 37 votos. También les comentamos que el neerlandés Tibor del Grosso se coronó campeón en la prueba masculina del súper prestigioso de ciclocross en Heusden-Zolder, Bélgica. El ciclista se adjudicó la victoria tras imponerse al belga Wout van Aert en un emocionante sprint final. Tras completar 8 vueltas al clásico circuito de Limburgo belga, registró un tiempo de 58 minutos y 48 centésimas de segundo. Van Aert intentó distanciarse en varias ocasiones, pero el Grosso mostró una solidez inquebrantable. Ambos llegaron juntos a la recta de meta tras un último intento fallido del belga por sorprender en la zona técnica. El también belga Michael van den Hooy completó el podio a 12 segundos del vencedor, por delante de Nils van de Poel, quien consolidó su liderato en la clasificación general del superprestigio. En más noticias de ciclismo, Tadej Pogačar y Demi Vollering lideraron el ranking UCI de la temporada 2025 en sus diferentes categorías individuales. Pogačar y Vollering fueron los grandes protagonistas de este año y llegaron a la cima de las clasificaciones individuales de la UCI, llevando a sus equipos a lo más alto del ranking mundial por equipos. El esloveno cerró la temporada como el número 1 por 5º año consecutivo, luego de 20 victorias, entre ellas el Maillot Arcoiris en el Mundial de Ruanda y su 4º Tour de Francia. Dentro del top 5 de la clasificación final se encuentra también el mexicano Isaac del Toro en el 3er lugar.
Por su parte, Demi Vollering lidera el pelotón femenino tras sus victorias en pruebas como la Vuelta a España, Ixulia Women, la Vuelta a Cataluña femenina y el Campeonato de Europa en ruta. Y por otro lado, tras 20 días de votaciones para galardonar a los mejores deportistas juveniles del año, Panam Sport finalmente anunció los resultados. Veamos. De manera online, los directivos de Panam Sports anunciaron los mejores deportistas Junior 2025. El premio a mejor atleta femenino fue para la ecuatoriana Jessica Palacios, que logró medalla de oro y estableció 2 nuevos récords panamericanos junior. Por el lado masculino, el premio fue para el nadador guatemalteco Roberto Bonilla, que brilló con 2 medallas de oro y 2 récords continentales, asegurando su lugar en Lima 2027. En la categoría de mejores equipos junior, por el lado masculino premiaron al equipo de balonmano brasileño, quienes lograron una campaña perfecta e invicta, reafirmando su dominio regional. Por el lado femenino, la mención fue para el equipo jamaiquino de atletismo relevos 4 por 100 metros, que lideradas por Alana Reid, no solo ganaron el oro en los Panamericanos Junior, sino que impusieron un nuevo récord para los Juegos con un tiempo de 43.51 segundos. También se hizo una distinción al logro deportivo para el dúo mexicano de clavados Mía y Lía Cuevas, quienes conquistaron medalla de oro en trampolín 3 metros sincronizados en ASU 2025. Otra distinción fue el Juego Limpio, donde se premió a la atleta puertorriqueña Glaimar Torres por su espíritu deportivo al celebrar con euforia la medalla de bronce de su compañera Frances Colón, un gesto que se volvió viral. El reconocimiento oficial se entregará de forma presencial en la Asamblea General de Panam Sports a inicios del 2026. Y por otro lado, este lunes se realizó la 72ª edición de los Premios Olimpia, un evento que reconoce anualmente a los deportistas argentinos más destacados de la temporada. La ceremonia se llevó a cabo en el Usinas del Arte en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde fueron distinguidas las figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. El piloto Agustín Canapino se alzó con la estatuilla del Olimpia de Oro, un reconocimiento al mejor deportista del año, mientras que el histórico basquetbolista Ricardo Primitivo González fue distinguido con el Olimpia de Brillantes. Por su parte, el Olimpia Infinito fue para el legendario futbolista Diego Armando Maradona, que fue reconocido por su enorme trayectoria deportiva, mientras que este premio fue además recibido por sus hijas Dalma y Janina. Entre otros ganadores resaltan el futbolista Ángel Di María, el tenista Horacio Ceballos, la nadadora Agostina Hein, el ajedrecista Faustino Oro, la atleta Florencia Borelli, además de la selección de fútbol argentina. Así nos vamos a una breve pausa aquí en Deportes Telesur, pero no se vayan porque ya volvemos con mucha más información. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y ahora pasamos a hablar de las acciones de la Copa Africana de Naciones, donde República Democrática del Congo superó 1-0 a Benín en su debut de este torneo. El encuentro perteneciente al Grupo D fue disputado en el estadio Al-Barid en Rabat, donde la selección congoleña mostró superioridad desde el inicio, dominando sin complicaciones el partido. El único gol de este encuentro fue marcado al minuto 16 por el centrocampista Theo Bongonda, quien aprovechó un error defensivo de Benín para sellar la victoria de su selección. Con este triunfo, la República Democrática del Congo inició con buen pie su camino en la Copa Africana de Naciones y ahora en la próxima jornada deberá medirse ante Senegal, mientras que Benín enfrentará a Botsuana.
Bien, y por otro lado, el argentino Martín Anselmi fue nombrado director técnico del Botafogo tras firmar un contrato de 2 años con este club. Anselmi llegará al club tras la salida del italiano Davide Ancelotti. El argentino cuenta con la experiencia dirigiendo equipos como Cruz Azul de México, Independiente del Valle de Ecuador, Unión La Calera de Chile y su reciente participación como dirigente del Porto. Sin embargo, uno de sus mayores éxitos fue conquistar la Copa Sudamericana y la Copa de Ecuador en 2022 con el Independiente del Valle, para convertirse en el primer entrenador del club en lograr ambos títulos en una misma temporada. Cabe mencionar que el argentino comenzará formalmente su etapa como entrenador del conjunto brasileño el próximo 14 de enero, cuando se enfrente al Portuguesa RJ en el encuentro de la Serie A Carioca. Y también les contamos que el astro brasileño Neymar Jr. fue intervenido de manera satisfactoria en su rodilla izquierda y se ilusiona con un posible regreso a la selección de Brasil de cara al Mundial FIFA 2026. Neymar sigue enfocado en recuperar su máximo nivel y estar entre los convocados al Mundial de la FIFA de 2026. El atacante de Santos se sometió con éxito a una artroscopia en la rodilla izquierda para corregir una lesión en el menisco que lo venía quejando desde hace varios meses, con el objetivo de llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista. La intervención se realizó en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en Belo Horizonte, y estuvo a cargo del doctor Rodrigo Lasmar, médico habitual de la selección brasileña. Neymar sumó 8 goles y una asistencia en 20 partidos, jugados en la Liga Brasileña 2025. 5 de sus dianas llegaron en las últimas 5 fechas del campeonato, cuando Santos luchaba por evitar el descenso. Adicionalmente, es el anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 goles. El atacante jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verde-amarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos. Y por otro lado, la temporada 2026 del fútbol chileno será renovada con un calendario que tendrá 4 torneos entre enero y diciembre y que aumentará la cantidad de partidos y va a poner fin a los largos periodos de inactividad. Esta es la transformación más profunda en décadas, y es que luego de años de críticas por la falta de competitividad de los clubes chilenos, que afecta su desempeño internacional y que los ha dejado rezagados como la 7ª liga de las 10 de Sudamérica. El aumento en la cantidad de partidos viene a resarcir ese conflicto económico, pero significará que los equipos de primera división pasarán de jugar al año un mínimo de 36 partidos a 54 y a equipararse con las ligas como Brasil y Argentina. Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y la Final Four de la Supercopa serán las copas que se van a disputar entre enero y diciembre del próximo año. La novedad de esta campaña será la inclusión de la Copa de la Liga y la conversión de la Supercopa en un Final Four para el calendario que ya contemplaba la disputa de la Liga Chilena y la Copa Chile, que mantienen sus formatos. Bien, y la ciudad mexicana de Monterrey se alista desde ya para recibir en sus predios a varios de los equipos que estarán en la próxima Copa Mundial de Fútbol a desarrollarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Por primera vez, la sede de estos Juegos será compartida por 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, y Monterrey será, junto a Ciudad de México y Guadalajara, uno de los territorios escogidos para representar a la nación azteca. Como parte de la preparación de la ciudad regiomontana, trabaja en importantes obras en el Estadio Monterrey, que albergará partidos de la fase de grupos y una eliminatoria, incluyendo selecciones como Países Bajos, Japón, Túnez y Corea del Sur. Al conocido popularmente como el Gigante de Acero, con capacidad para más de 53,000 espectadores, se le está aplicando un nuevo césped y se elaboran nuevas tecnologías y modernizaciones para cumplir con estándares de la Federación Internacional de este deporte. Este estadio será sede de partidos de repechaje intercontinental en marzo de 2026 y de Juegos de Leyendas de la FIFA, sirviendo como ensayo para la logística mundialista. A su vez, la ciudad emprendió un grupo de mejoras en infraestructura urbana, que incluye el transporte público con la incorporación de autobuses nuevos y conectados, planes de seguridad reforzados con perímetros alrededor de la sede.
Y por otro lado les contamos que el Real Madrid y el Olympique de Lyon llegaron a un acuerdo y anunciaron de manera oficial este martes que el jugador brasileño Hendrik jugará cedido con el conjunto francés los próximos 6 meses. Esta temporada Hendrik apenas ha sido utilizado por el entrenador Xabi Alonso tras lesionarse durante el Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. El brasileño sufrió una recaída y no estuvo disponible para el cuerpo técnico hasta mediados de septiembre. El delantero y su cuerpo técnico querían quedarse en Madrid para ganar más minutos, pero acordaron con ese equipo, el Real Madrid, que una salida temporal sería la mejor opción después de que Xabi Alonso dejara claro que estaba por detrás de Kylian Mbappé y Gonzalo García en la puja por un puesto en el ataque. Hendrik tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2030 y en 40 partidos disputados con el club marcó 7 goles. El brasileño se incorporará a la disciplina del entrenador Paulo Fonseca el 29 de diciembre, fecha en la que los jugadores vuelven a la actividad tras el parón navideño. Nos vamos a otra breve pausa aquí en Deportes Telesur, ya volvemos con más información. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y les contamos que la Federación Internacional del Baloncesto anunció la segunda edición del proyecto Chicals Game, que tiene como objetivo alzar las voces femeninas dentro de esta disciplina. Durante el año 2022, la FIBA dio a conocer por primera vez dicha iniciativa, que buscaba posicionar a la federación como un referente del empoderamiento femenino dentro de los medios de comunicación deportivos, donde las jóvenes pueden tener la oportunidad de convertirse en comentaristas oficiales de los partidos. Retomando dicho proyecto en 2026, la FIBA busca narrativas auténticas por parte de las aspirantes de cualquier región del mundo, expandiendo las vacantes, ya que no solo trabajarían como narradoras, sino como fotógrafas oficiales en distintas campañas. Bien, en noticias de Grandes Ligas, el 2 veces MVP Bryce Harper anunció que representará a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. En sus redes sociales, la estrella de los Phillies de Filadelfia compartió la emoción de representar al país por primera vez en el Clásico de Otoño, un sueño que lo acompañaba desde sus inicios. Con Harper, el equipo estadounidense logra consolidar una gran alineación para buscar el título 2026. Él va a estar en primera base, Bryce Durant en segunda y Gunnar Henderson en tercera. Bobby Witt Jr. estará en el campo corto, Corbin Carroll en el jardín izquierdo, Aaron Judge en el derecho y Pete Crow Armstrong en el central, además del receptor Cal Raleigh. Y en noticias de los deportes a motor, Marc Márquez se subió a una moto por primera vez luego de la lesión en el hombro que sufrió el pasado 5 de octubre. El 7 veces campeón del MotoGP sigue dando pasos hacia su recuperación tras la caída en el Gran Premio de Indonesia hace más de 2 meses, que lo llevó a una cirugía en el hombro. A través de sus redes sociales, Marc Márquez mostró su regreso sobre una moto en el circuito de Alcarràs, de la ciudad española Lleida. Ya que el reglamento del campeonato le impide subirse a una moto de alta cilindrada, el piloto español se perdió las últimas carreras de la temporada 2025 y el test de postemporada debido a la lesión, pero aspira a llegar al 100% físicamente al test de pretemporada 2026 en Sepang, Malasia, que se realizará en el mes de febrero. Bien, así despedimos el programa de hoy aquí en Deportes Telesur. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden nuestras redes sociales, @deportes_telesur en Instagram, Telesur TV y Deportes Telesur en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.